Quan ens van demanar si volíem col·laborar amb Fundació Èpica a la Fora dels Baus, vam veure una oportunitat per intentar mostrar què és la discapacitat deguda a les malalties neuromusculars. Els participants, els actors, durant 24 hores van intentar posar-se a la pell de persones amb malalties neuromusculars. En concreto han tratado de sufrir en sus propias carnes dos. Una es la esclerosis lateral amiotrófica, que ya nos han dado algún dato durante la performance, y otra es la distrofia facioscapulohumeral. Y con ciertos artilugios durante 24 horas, parte de ellos han hecho de enfermos y parte de ellos han hecho de cuidadores de enfermos. A partir d'aquest treball que van viure ells, han generat tota una sèrie de situacions que són les que avui s'han vist reflectades. En el fons, el treball d'avui és el fruit del treball que van fer ells i que el que dona peu és una mica a visibilitzar quins són aquests dèficits que poden tenir aquests pacients, donar una mica de llum en tot això. Nosaltres estudiem el càncer, que en el fons el càncer és una malaltia on les cèl·lules que provenen de cèl·lules normals es desprogramen i llavors volíem trobar la correlació que hi havia i intentar veure si aquest comportament celular el podíem estudiar en persones. Nosotros no trabajamos con pacientes, nosotros tenemos un laboratorio y lo que intentamos entender es cómo funciona el cáncer. Yo os quiero dar las gracias por la oportunidad que nos habéis dado, que para nosotros es realmente muy importante y creo que nos va a condicionar mucho del trabajo que vamos a hacer los próximos meses y probablemente años. Realmente es una cosa que habría que impulsar mucho más. Tenemos una cascada de ideas nuevas y la otra cosa que quiero destacar es trabajar con gente creativa realmente. Bueno, nosotros hemos trabajado, hemos venido, les hemos explicado. Pero realmente el poder ver cómo han interpretado lo que le hemos dicho es realmente una cosa increïble, és a dir, que jo crec que no voy a poder pagar-lo con nada. Estem mirant el procés de la memòria, com està relacionat amb el tema de les emocions, amb el tema de l'impacte, i hem estat treballant amb els actors que han estat fent tot aquest procés de creació i aleshores volem entendre una miqueta millor el procés de la memòria i la relació amb tot això. Y hace un tiempo que trabajamos con la Fundación Èpica y de entrada siempre ha sido un reto para nosotros trabajar conjuntamente y nos ha abierto la puerta a plantear muchos retos que a nivel científico son inverosímiles, por el simple hecho de que en un laboratorio tenemos unas normas tan estrictas que a veces esto nos limita nuestra capacidad de pensar más allá. No es que sea un problema, pero es que en el fondo yo creo que la diferencia entre un artista y un científico es simplemente el árbitro que hay en medio, ¿no? Pero en el fondo el objetivo es parecido. Queremos avanzar aunque sea conceptualmente, queremos transmitir, porque en el fondo queremos también aprender y ayudar a los otros a aprender. Y uno de los problemas que tenemos nosotros cuando investigamos la memoria en humanos es que en el fondo la estudiamos en un marco absolutamente artificial. Ahí te das cuenta que hay algo que no funciona, ¿no? El laboratorio y la realidad hay un salto importante. Lo que hemos intentado estudiar es cómo una situación que conlleva un estado de alerta o de emoción elevado, entendiendo que no es emocionalmente negativo, como puede ser estar aquí presentes, ¿no? O haber sido, cómo esto tiene un impacto en nuestro sistema de memoria. Esto por un lado. Y la otra que estamos mirando específicamente más en este show, que puede ser interesante, es un aspecto que es muy relevante, creo, socialmente, que son los estereotipos. Los estereotipos no dejan de ser una representación en memoria, ¿correcto? Es cómo actuamos ante ciertos acontecimientos. Cuando un bebé nace no tiene estereotipos, se aprende. Cuando una representación se aprende está anclada en memoria. El problema del estereotipo es que, una vez anclado, forma parte de una representación que es inalterable. Es muy difícil trabajar sobre esta. Por eso es el gran problema de la estereotipia, el racismo, el machismo, todo este tipo de fenómenos, que por mucho que se trabajen de forma explícita, que es importante, el reducto parece ser que va a ser imposible de sacar. Y aún no tenemos resultados porque esto está aún avanzando en todo esto, pero es un tema, vamos a ver hasta qué punto el hecho de haber participado en este tipo de show no puede alterar o puede disminuir el posible estereotipo que tengamos algunos a este tipo de representaciones. Desde la parte que me corresponde, soy paciente de una enfermedad neuromuscular, soy el presidente de ASEN Cataluña, Asociación Catalana de Malalties Musculares, daros las gracias
las gracias y las gracias. Desearos suerte y que la investigación es lo más importante para nosotros. Muchas gracias. Cuando vemos que os metéis en la piel de personas que somos afectadas, pues la verdad que nos llega. Yo me llamo Eva y soy representante de la Asociación Española de Distrofia Facioscapulohumeral. Aparte de afectar toda la musculatura corporal, nos afecta la musculatura facial y la mayoría de nosotros con el tiempo perdemos la capacidad de sonreír. Entonces, bueno, además de otras muchísimas cosas, ¿no? Al ser genético nos vemos afectados varios miembros de la misma familia. En mi caso somos 3 generaciones ya. Entonces imaginaros lo que supone el esfuerzo de cuidarnos entre nosotros. Gracias de verdad, que es un placer y que nada, que todos juntos remamos en la misma dirección y seguro que pronto habrá buenas noticias. Des d'un punt de vista disruptiu, el que intentem és que tant la tecnologia com la ciència trobi nous camins per fer altres coses. I si ho aconseguim, doncs fantàstic, no?